que si eres divorciado, eres casado, eres concubinato, que fue que no le, por ejemplo, en la iglesia ahorita donde yo me congrego, ahí no permiten que una persona sin ser casada se pueda bautizar. Claro. Y a ellos le preguntaron, y cuando el Espíritu Santo... Es que Pedro era casado, Cornelio era casado, tenía sus hijos, y era centurión de la compañía, era un general, algo así del ejército. Sí, él era un alto rango. Sí, entonces... Pero ahí aparece que él tenía todas esas cualidades. Lógico, por eso se le pareció el ángel, si no le había parecido el ángel. Si el ángel le hubiera parecido como las otras religiones o etcétera, que dicen, no, usted está bien así, siga así, siga orándole a Dios. A Pablo no le preguntaron nada. ¿Quién fue el que dijo? Pablo no tenía esposa. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué me impide que yo me bautice? No, Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor Jesucristo se le apareció, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él le dijo, Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Saulo. A los cristianos, correcto. Entonces ahí fue donde él se convirtió. Entonces más adelante le dijo, y vean, eso es lo importante que a mí me llama la atención también. Son textos que es para meditar. ¿Por qué? Porque si uno habla con una persona, gracias a Dios que yo estoy hablando con usted, una persona decente, y usted no reprocha, porque yo he hablado con otras personas, claro, y esos salen pero ofendidos, y claro, no, es que la palabra es para compartir. Entonces, ustedes creen que solamente son los únicos, no saben. Eso, correcto. Nosotros vamos para el infierno y ustedes sí se van para el cielo. Eso, ustedes correcto. Están equivocados. Ajá. Ese es el tema. Y mire lo que dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Vete para la casa de tal pasa de la mano de la izquierda, yo no sé de derecha, y allá Ananías te dirá lo que es necesario que vaya a hacer. Entonces el Señor mandó a Ananías, y Ananías dijo, Señor, él le tenía miedo, ¿cuántos daños ha hecho ese Señor a tu nombre? Dios, ve y ora por él, porque el instrumento he escogido para que lleve mi nombre a presencia de los gentiles. Porque Pablo fue un apóstol escogido para los gentiles. ¿Sí? Pedro, cuando vino a orar por Cornelio, Cornelio era un gentil. Entonces por eso el Señor le tocó bajarle las 4 estaciones para mostrarle que no todos eran inmundos, porque Él derramó su sangre preciosa por todos. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Volviendo atrás, ¿por qué le dijo mata y come? Por eso. Por ejemplo, yo hablo mucho con los adventistas, que recuerden que los adventistas de la Reforma no comen carne, son prácticamente vegetarianos. ¿Usted sabía? Sí. Los adventistas de la Reforma son vegetarianos, ¿sí o no? Sí. Y ellos dicen que no pueden comer carne por esto y por esto y por esto, porque le dice una señora que yo le trabajo y que ya estoy prácticamente aburrido, y que me diga lo mismo y ya no quiero saber nada de ella, una hermana adventista, está vendiendo la casa, pero una mansión aquí arriba en 80 millones y para irse para el campo, porque según ella, Jesucristo viene ya en San Antonio, y ellas, por ejemplo, tienen que irse para el campo porque según la gente de la ciudad los va a apedrear y los va a matar, y que entonces en el campo es donde ellos se van a salvar. Le digo yo, hermana, con todo el respeto que usted me merece, y si usted muere por causa de Cristo, Dios no quiera que Jesucristo venga, usted la apedren y la maten como según dice usted que dice la Biblia, entonces nosotros no vamos a ser los primeros resucitados. Y se queda callado, porque ella tiene miedo, terror, y eso son cantidad de gente que están regalando la finca, los negocios y todo aquí en la ciudad para irse para el campo, a predicarle la palabra aquí. Digo, yo, hermana, ya usted con casi 70 años, y usted que le huelen las piernas y todo, para subir cerro y todo, ¿de qué se va a alimentar usted en el campo, señora? Yo, ¿a quién le va a predicar la palabra, señora? Y entonces ella, que no, que hueque, que tal, que viste, que allá hay demasiada gente, señora, pero si en el campo hay una finca aquí y otra por ahí en San Antonio, entonces ¿cómo hace usted para predicarle la palabra con las dificultades y los años que usted tiene encima? Sí, esa que creencia de ellos son tonterías. Está regalando la casa en 80 millones.
me está dando que me interrumpa que la ayuda de Dios. Bueno, el punto es... Entonces ahí, no se me vaya, donde dice mata y come. ¿Era literalmente matar animales o no era? No, era una visión para mostrarle que, para quitarle el complejo que Pedro tenía, que los gentiles era leño para el infierno, que la salvación solamente era para ellos. No era literalmente para que matara y comiera. No, era para darle entender. Los adventistas dicen, yo le digo también eso, cuando yo le he replicado eso a la señora Aurora, se llama, sí. Hermana Aurora, y cuando le dijeron a Pedro, mata y coma, entonces me da otro tipo de explicaciones, que ahora me está dando otra también. No, es que hay otro texto donde se está hablando, dice, no juzgues ni por comida, ni por bebida, ni por días de fiesta, ni días de reposo. Entonces, no juzguéis. Ahora, si usted quiere comerse un ratón o una culebra, cómese una culebra, eso no tiene que ver. Que anteriormente, que porque los animales tenían pezoñas, no podía comer porque eran inmundos. Eso estaba en la ley, eso estaba en la antigüedad, digamos en la ley. Eso las que cabras y los venados, eso era. Eso es, entonces ahorita estamos en la gracia. Tan buena que era carne de venado, Entonces, tan limpia. Eso. Y la palabra nos lo manda que no es los ciervos. ¿Cómo que no? Ay, yo me encanta el venado. Pero ahorita en la ley, estamos hablando de la ley, los ciervos. Los leyes, sí. Sí, lógico, porque eso era una orden de Dios. Pero no, ahí dice que no los comen, porque eran animales inmundos. El ciervo aparece. Sí, ahí aparece, digamos, el ciervo aparece como animal inmundo. que ruge, que tenga penzoña, etcétera, etcétera. Estaba mostrando de lo que es en la ley, ¿sí? Los animales inmundos que llamaban, pero ahorita no. El cochino. Eso es, y tan sabroso que es. Ah, la chuleta de cochino tan sabrosa, no, hombre. Bueno, ahora... Claro. Mejor dicho, yo si tuviera comer cochino, eso mejor dicho, yo me como hasta 2 kilos de chuleta en la semana. Entonces, ese es el punto. Entonces, ahorita entonces le quitó el complejo racial que tenía Pedro. Cuando le dice mata y coma, era por eso. Entonces, por eso Pedro dice, cuando le estaba leyendo aquí, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que se agrada de todo. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada del que le temen y hace justicia. Entonces ahora él comprendió, ahora comprendo, porque no comprendía. Porque ¿sí? Estaba en la ley. Estaba en la ley, sí. Entonces, eso, correcto. Entonces le mostró, con esa visión le mostró, con esa visión le mostró. No como animales inmundos. Ajá. Porque la salvación era para los gentiles, para los judíos, no era para los gentiles. Entonces, para eso utilizó a Pedro ahí y buscó un apóstol, Pablo, para que trajera el evangelio a los gentiles. ¿Sí ve? Pero lo que me llama la atención es esto, que el ángel se le apareció a Cornelio. Le pudiera haber dicho, mire Cornelio, tus ofrendas, tus oraciones, los ayunos y todas las cosas que tú haces, siga así, que ahí está bien así. Han llegado al seno del Señor, han subido. Sí, siga así, que ahí está bien. Han subido. Pero vean, todo lo que él estaba haciendo, y el ángel le mandó a traer a Pedro para que le explicara qué era la necesidad para ser bautizado, para ser ¿qué? Salvo. Porque él era temeroso de Dios. Y ve aquí en la parte, le mandó aquí, en el 48. En el 47 dice, entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Sí, coordina todo ahí. Estaba matando dos pájaros de un solo tiro, porque primeramente los gentiles no tenían derecho a bautizarse. No tenían derecho, ¿no? Porque no eran salvos. Al no tener el bautizo, pues no eran salvos. No, o sea, la salvación no era porque él tenía... En los tiempos de Moisés. Sí, Estamos hablando de que Pedro, cuando el ángel se le apareció. Se le apareció, él todavía tenía mente mosaica.
Sí, claro. Por eso entonces que le dice, Sí. y por eso es que no comían cosas inmundas, Ajá. todavía tenían... Correcto. Y como él era temeroso, dice, no, yo no voy a estar comiendo comida muy inmunda. Y Y mandó... entonces, permiso, y entonces él está matando para un solo tiro. Yo estoy diciendo porque está pidiendo una doble enseñanza. Primero, ahí literalmente le dice, no, no llame inmundo lo que mi padre creó, o sea, de los animales. Y le está diciendo que también... Lo que Dios limpió, no dice Padre, lo que Dios viene limpió. también, o sea, una enseñanza de lo que yo estoy entendiendo. Yo. Sí. Que los gentiles también podían bautizar y ser salvos. Estaban matando un pájaro de ahí. Y después viene lo de la comida también, porque cuando le dicen mata y come, Señor, ¿cómo voy a comer? Antes de mandar allá y le bajó la estación, Se lo mostró. se lo mostró. Sí. Sí, un lienzo con los animales. Entonces él le dijo, baja y abre la puerta y ve con ellos, le dijo el Señor, y ve con ellos. Entonces Pedro abrió la puerta y lo mandó a entrar y al otro día madrugaron porque era un día de camino. Madrugaron y se fueron para allá, ¿sí? Entonces le explicó a ver a Cornelio, porque mandó dos soldados o dos dos hombres, dos siervos, dice, y han venir a Pedro. De la compañía de... Sí. Entonces, listo, fue a Pedro y le explicó. Entonces, Pedro le mostró el plan de salvación y mire que ellos recibían el Espíritu Santo. Sí, que están recibiendo el Espíritu Santo. Los gentiles. Entonces el punto es que el ángel le dijo eso, ¿sí? Y Pedro lo que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó. ¿Usted sabe qué quiere decir mandó? Sí, bueno, eso mandó fue porque no fue en persona, sino mandó un mensajero, porque cuando mandan un mensaje, por ejemplo, hoy en día, el gobierno a nivel nacional e internacional mandan a usar tapabocas y las autoridades tienen que hacerlo. Sí, es una orden. Es una orden. Es una orden. Cuando dice mandó, es una orden. Un superior. Entonces, para la salvación, esto es, entonces le mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A los gentiles. A los gentiles. Que no tenían bautizo en ese tiempo. No, porque todavía el Espíritu Santo no había venido. No, sí. Estaba apenas ejerciendo, abriéndosela. Por eso, por medio de Pedro y Cornelio, es la iglesia que está ahorita actual. Y el apóstol Pablo, cuando él buscó, el otro apóstol Pablo, para que llevara el mensaje a los gentiles, a nosotros. Por eso ¿Ahí fue donde apareció la primera iglesia o no? Ahí en Cornelio es la primera iglesia, no, la primera iglesia fue en Aposento Alto cuando Pedro le explicó que se convirtieron 3,000 personas. Ahí empezó la iglesia, ¿cómo se llama? La primerita, ¿cómo se llama? Sí, la primera, que se empezó a ejercer la iglesia, es ahí. La segunda eran 5,000, la tercera eran multitudes. Pero estoy hablando de la iglesia, sería cristiana, porque recuerde que ya Jesús había pasado y había sacado a los mercaderes. O sea que ya había una iglesia anteriormente. Cuando Jesús llegó, ya la iglesia católica existía. No. ¿Por qué entonces a esto? La iglesia católica... Pero ¿por qué entonces Jesús sacó de poco gente de la iglesia? Porque es que esa cuestión de que ellos usaban, el sacerdote anteriormente que lo utilizaban en la ley era un sacerdote que se vestía hasta los tobillos, hasta los pies, ¿sí? ¿Para qué? Porque es que el sacerdote iba a representar lo que era Jesucristo en la ley. ¿El mismo cura de hoy en día? No, es que ahorita en la gracia, el vestuario de la iglesia católica es un vestuario que ahorita Dios no lo mandó. ¿Sí? Él dice... Porque me llama la atención que nosotros leímos hace aproximadamente 2 o 4 meses que Dios, o yo no sé quién fue que le dijo a los sacerdotes que se pusieran calzoncillos, y hace unos 15 días también le dijo el pastor predicando la palabra. Y aquí en adelante los hombres empezaron a usar calzoncillos porque cuando se agachaba se le veían toda su intimidad. Bueno, en la ley pues posiblemente sí, pues eran batas tan largas que abajo. Nosotros lo leímos. Y el pastor lo rectificó allí. ¿Sí? Y aquí en adelante fue que Dios le dio orden al hombre, póngase calzoncillo, porque anteriormente usaban la sola batola más nada. Y cuando ellos tenían que subir escalera o cualquier cosa se les veía todo. Sí, puede ser. Bueno, entonces el punto ahí, entonces combinamos ahí. Entonces esa historia, pues yo lo mandé a leer
esos 48 versículos. No, pues que si yo lo hubiera leído tampoco entiendo nada, porque lo más seguro era que yo hubiera entendido lo mismo de eso, que siempre había entendido, que comiera de todas las comidas, pero entonces yo no le hubiera hecho caso a lo que me dijo la hermana adventista. Ella sí me dijo, hermano Jaime, ahí no estaban mandando a Pedro que matara literalmente y comiera carne. Era otro significado. Es que la cuestión de la ley la mandó el Señor es para los israelitas, no para los gentiles. ¿Usted sabía eso? Ah, bueno, entonces cuando le dicen mata y come, no era animal. No, era para mostrarle lo que él, quitarle ese complejo racial que él tenía, que los gentiles era leña para el infierno. Y entonces nosotros prácticamente ahorita sí, así, sino literalmente hablamos, nosotros éramos gentiles antes de conocer el Evangelio. Los gentiles empiezan de Cornelio para acá. No, la salvación era para los judíos. El Señor dijo, ¿Nosotros somos judíos? no, ¿Y gentiles? gentiles sí. O sea que nosotros éramos niños para el infierno. Claro. Entonces era el punto. Entonces es lo que quería comentarle y no, para que analizara. No, pero me aprendí eso, ¿verdad? Ya es la segunda vez que me lo dice una persona, entonces yo le voy a creer. Pues yo le discutí eso, pero era lo que yo entendía. Sí. Y, ay, ¿y por qué le aparecía alguien y le dijo a Pedro, mata y coma? Y entonces me explicó también eso, pero ahora como usted me lo explica. Sí, entonces Que no estaba hablando de carne literalmente, no. de animal. Pero entonces lo de la cuadrangular no me explicó. Cuadrangular, palabra cuadrangular es porque tiene un cuadro, 4 cuadros, la copa, la paloma, ¿qué es otro? Tiene cuatro símbolos, por eso dicen cuadrangular. Sí, sí, es un invento del hombre. Cuadrangular tiene de 4. Sí, un cuadro de 4 cuadrangular, entonces ese es el punto, entonces eso no es... trinitario. ¿Cómo? Es trinitario. No, no, yo trinitario no soy. Yo, digamos, cuando el Señor me mostró, yo dije, Señor, cuando yo antes de convertirme, ¿Qué tiempo tienes? apenas tengo 30 años. La mamá de la mitad de la vida. Sí, apenas tengo 30 añitos de recibir. Y yo le dije, Señor, mire, porque yo miraba que unos subían con la Biblia bajo el brazo hacia arriba y otros bajaban, el otro se cruzaban. Y eso es lo que yo me quería pensar, pero ¿cómo así? ¿Por qué suben uno para allá aquel lado, el otro bajan y el otro se cruzan con la Biblia en el brazo? Señor, yo no quiero andar con una Biblia bajo un brazo, estando perdiendo el tiempo. Quiero que usted me revele su nombre. Por eso hay que leer el celular. No cargue la Biblia. ¿Cómo? ¿Hablamos? Dios me lo bendiga. Por eso hay que leer el celular para que no cargue la Biblia. Usted no le gustaba. Mucho chistoso, ¿no?